Y bueno, el tema que vamos a ver para esta semana viene siendo cultura de la legalidad y los derechos humanos. ¿Qué nos dice? Nos dice que a partir de la segunda mitad del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, se ha buscado instaurar los derechos humanos cuyo contenido ético es el respeto a la dignidad humana como fundamento a una nueva sociabilidad. Con lo, sus, con lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, Alan Auries, otro autor, nos comenta que no solo se trata de reconocer una visibilidad sociológica o histórica, sino consiste en haber logrado que el sufrimiento de las víctimas deje de ser insignificante. Se trata de una rearticulación necesaria que subvierte el confinamiento invisibilizante de las víctimas, evitando su aislamiento simbólico, la privatización incomunicable de su dolor y la invisibilidad política. Con el proceso de internacionalización de los derechos humanos, implícito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los aspectos institucionales que impulsó la Organización de las Naciones Unidas para su difusión, se han promovido dichos derechos como un conjunto de valores, principios y normas de convivencia que deberían orientar la convivencia social. En las sociedades democráticas se ha reconocido la importancia a los derechos humanos, misma que se comprueba con la multiplicación de instrumentos jurídicos para su protección, tanto de carácter nacional como internacional, aunado a la creación de organismos destinos a su protección, defensa y promoción. Asimismo, se presenta cada vez en más sectores de la sociedad una concepción afirmativa de los derechos humanos en la práctica cotidiana. La cultura de la legalidad implica la comprensión y aceptación por parte de los ciudadanos de las instituciones, procedimientos y leyes que hacen posible la convivencia social. Aquí nos comenta que la cultura de la legalidad para ella es muy importante que se acepten los derechos humanos en las instituciones, en todos los procedimientos que se tienen y en las leyes para esto poder llevar un buen comportamiento y una buena convivencia de las personas o de la persona ante la sociedad en cualquier lugar. También una cultura de la legalidad comprende una cultura de los derechos humanos en donde los ciudadanos se encuentran habituados a sujetar sus acciones y prácticas al marco regulatorio de estos derechos, llevando así a la práctica esos principios valorativos en su comportamiento cotidiano en los diferentes contextos sociales. El respeto a la legalidad y a los derechos humanos deben ser promovidos por el Estado, pero también por la sociedad, la cultura de la legalidad orientada al Estado y a la sociedad al respeto, la vigencia y la promoción de los derechos humanos. Roy Godson nos menciona que la cultura de la legalidad contribuye en dos grandes aspectos al discurso de los derechos humanos. Por un lado, los ciudadanos se convencen de que el Estado de Derecho es la mejor opción para garantizar sus derechos humanos. Por otro lado, cambia fundamentalmente la dinámica de las instituciones bajo el Estado de Derecho, principalmente en su actuación y respecto a los derechos humanos. Por tanto, resulta necesario insistir en las acciones para promover una cultura de la legalidad cuyo propósito sea reconocer, promover y proteger a los derechos humanos. La cultura de la legalidad debe aspirar a convertirse en un componente central de la calidad democrática. El respeto o irrespeto a los derechos humanos no solo se convierte en una característica básica de una sociedad democrática, sino también en un parámetro de la cultura de la legalidad. Entonces aquí con eso nos comentan, nos dicen que ya va muy de la mano lo que es la cultura de la legalidad y los derechos humanos. Hay que conocer, como lo vimos al principio del curso, que si estamos interesados y si no, debemos de interesarnos de lo que viene siendo nuestra cultura de la legalidad. ¿Qué queremos decir con la cultura de la legalidad? Conocer todas nuestras leyes, conocer nuestros derechos, ahora que nos menciona ya los derechos, qué derechos tenemos ante nuestro Estado, qué podemos exigirles, qué podemos pedirles, pero también qué debemos nosotros seguir y respetar. Como nos mencionan en las normas, en las leyes, nosotros tenemos que seguirlas, que respetarlas, estar al pie de la letra sobre las normas, pero también al Estado nosotros podemos decirle, oye, yo tengo estos derechos ante ti. Entonces, por eso siempre ha sido, y ya desde ahorita debe ser muy importante que estemos muy interesados en los temas
legales, temas sociales, y dejar a un lado el que solamente estemos interesados en uno mismo. Y hay que estar abiertos a conocer lo que son nuestras leyes, porque sabemos muy bien que no conocer una ley nos exime de lo que pueda ser algún castigo, alguna multa, ¿no? Entonces, con lo que hemos visto en curso, creo que debemos estar más interesados en nuestros temas legales. Bueno, pues este fue el tema de esta semana. Como les comenté ya al principio, pues ahí está todavía tienen tiempo para la actividad de la regularización, la actividad de los puntos extra, dudas, comentarios, pues me mandan ahí un mensajito por medio de la plataforma. Y pues bueno, esta fue la última sesión que tuvimos. Me dio mucho gusto compartir ahí con